Odio y pasión de Bárbara Cartland, parte final del capítulo 1 y capítulo 2. Ahora solo quedaba una amargura que lo volvía aún más escéptico respecto a las mujeres de lo que antes lo fuera. ¿Cómo pudo imaginar ni siquiera por un momento que Athalie, a pesar de su belleza, podía ser diferente a las demás mujeres que él había conocido y que siempre resultaban aburridas o mentirosas al cabo de un tiempo? Invariablemente sus encantos físicos no compensaban la falta de inteligencia que las caracterizaba. Me he portado como un perfecto imbécil, pensó, y de inmediato llamó a su ayuda de cámara. —Hartnett. —Sí, milord. —¿Dónde está la dama con la que me casé anoche? —La señora Fellows la está cuidando, milord. La dama debió de sufrir algún tipo de accidente ayer. El tono de Hartnett le reveló a Lord Ravenscar, que le conocía muy bien, que tenía algo más que decir. —¿Qué clase de accidente, Hartnett? —preguntó. El ayuda de cámara vaciló un momento antes de decir: —Me he enterado de lo sucedido cuando estaba hablando con el señor Feltham, el mayordomo de Sir Harvey Wishbold, que vive aquí al lado. —¿Y qué tuvo que ver Feltham en el accidente? —No el señor Feltham, Sir Harvey. Lord Ravenscar esperó a que Hartnett continuara. Sabía que este era un chismoso incorregible y que solo era cuestión de segundos que la información que estaba tan ansioso de escuchar saliera de sus labios. El señor Feltham me ha explicado que la dama que ahora está en esta casa llegó anoche muy tarde a la residencia de Sir Harvey. —No me digas que me he casado con una de las mujeres descartadas por Wishbold. —No, milord. Ella no ha tenido nada que ver personalmente con Sir Harvey, ya que acababa de llegar, pero al parecer el caballero se disgustó por algo y se desquitó con ella. —¿Qué quieres decir con eso? Sir Harvey la golpeó en la cara, milord, y la arrojó por la escalera de la entrada. Eso explica lo que me dice la señora Fellows. La dama se encuentra inconsciente. —¡Es inconcebible! —exclamó Lord Ravenscar. —¿Me quieres decir que Wishbold le pegó realmente a una mujer? —No sería la primera vez, milord. Lord Ravenscar se sentó en la cama. Recordó haber visto sangre durante la ceremonia del matrimonio, que ahora aparecía en su mente como en medio de una espesa neblina. Podía escuchar la voz de Joshua diciendo: —¿Aceptas a este hombre como tu esposo legítimo ante Dios y ante los hombres? Pero no recordaba qué había contestado ella. La había contemplado al terminar el servicio religioso, pensando que era la mujer más fea que había visto en toda su vida. Mi esposa, pensó, mi esposa. Se preguntó si existiría algún tipo de locura hereditaria en su familia. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Lord Ravenscar estaba terminando de desayunar cuando el vizconde Garson entró en la habitación con un periódico en la mano. —Buenos días, Anthony —dijo Lord Ravenscar. —Buenos días, Trent. —Aquí traigo la Gaceta —contestó el vizconde. Todos sus amigos deben estar leyendo la noticia con incredulidad. Lord Ravenscar no contestó. Se sirvió otra taza de café. —Supongo que todavía eres lo suficientemente valeroso para enfrentarse a los chismosos y venir conmigo a cabalgar al parque, ¿no? —preguntó el vizconde sentándose a la mesa. El rostro de Lord Ravenscar se oscureció y dijo en voz cortante: —Yo empecé esto y debo seguir hasta el final, sean las consecuencias cuales fueren. Lo único que lamento es que no podamos estar presentes cuando Athalie lea el anuncio de tu matrimonio. De nuevo Lord Ravenscar guardó silencio. Con calma se sirvió de una fuente mollejas de ternera cocinadas en crema y setas que le ofrecía uno de los lacayos. —¿Está ella todavía inconsciente? —preguntó el vizconde. —Creo que sí. Sir William dice que es un caso serio de conmoción cerebral. —Que sin duda se produjo cuando se golpeó contra el pavimento —añadió el vizconde con aire reflexivo. La escalera de la casa de Wishbold es muy empinada, y si, como te dijeron, él la arrojó desde arriba, la joven debió sufrir una caída muy peligrosa. —Peligrosa es la palabra —dijo Lord Ravenscar. Sin importar lo que esa mujer pueda haber hecho, Wishbold es un cerdo. Lo ha sido siempre. —¿Has averiguado algo más sobre ella? He leído una carta que había en su bolso. El vizconde pareció desconcertado por un momento y después dijo: —Desde luego, la carta que nos reveló cuál era su nombre.
La escribió una mujer llamada Caril, y en ella le suplicaba a Romara que fuera a verla inmediatamente. La carta parece indicar que se encontraba en dificultades. Es muy probable que lo esté si Wishball tiene algo que ver con ello, comentó el vizconde. Supongo que cuando Romara Shaldon recupere el conocimiento nos podrá decir algo más. Y cuando eso suceda, ¿qué se supone que debo hacer al respecto?, preguntó Lord Ravenscar, apartando su plato y poniéndose de pie. No culpo a nadie de esto, añadió, pero es una pena que todos estuviésemos en tal estado de embriaguez y que ninguno hubiera podido pensar con claridad. Tienes razón, por supuesto que la tienes, reconoció el vizconde, pero yo recuerdo que me sentía absolutamente furiosa porque Athalie te hubiera tratado de manera tan infame. Siempre sospeché que era una aventurera. Lord Ravenscar, que estaba en pie de espaldas a la chimenea, repuso sorprendido. ¿Tú pensabas eso? Athalie hacía enormes esfuerzos para obtener publicidad, contestó el vizconde. Reconozco que es lo bastante hermosa para merecerla, pero te diré que a mí no me gustaría ver a mi hermana aclamada como ella por todos los borrachos de los clubs de St. James, entre los que debemos incluirnos nosotros, dijo Lord Ravenscar con sarcasmo, especialmente yo. No eres el único hombre al que ha traicionado una incomparable, dijo el vizconde, deseando consolar a su amigo. Ni seré el último tonto hechizado por una cara bonita, reconoció Trent Ravenscar con amargura. El vizconde suspiró. En fin, si todavía estás decidido a poner a Athalie en su lugar, será mejor que vayamos al parque, donde estoy seguro de que todos nos preguntarán acerca de tu flamante esposa y de cómo ha aparecido en tu vida de manera tan repentina. Difícilmente podría decirles la verdad. Había un acento dolorido en la voz de Lord Ravenscar, quien se quedó un momento pensativo antes de agregar. Creo, Anthony, que lo mejor será decir que Romara es alguien a quien conozco desde hace tiempo, una novia de la adolescencia, algo así. Sonará más plausible. Sabía que se te ocurriría algo inteligente que decir, exclamó el vizconde con admiración. Se volvió hacia la puerta, mas antes de salir dijo en un tono muy diferente. Lamento mucho esto, Trent. Lo siento de veras. Si tuviera yo una pizca de seso, te habría impedido que lo hicieras, o al menos hubiera insistido en que esperaras hasta mañana, cuando todos estuviéramos despejados. Ayer, hoy, mañana. De todos modos, deseaba darle una lección a Athalie, exclamó Lord Ravenscar molesto. Y nada podía ser más eficaz que esto. Al menos, he logrado lo que me propuse. Claro que sí, convino su amigo. Mientras seguía a Lord Ravenscar a través del vestíbulo de mármol en dirección a la puerta principal, ante la que esperaban los caballos, el vizconde Garson se dijo que Trent había escapado sin duda alguna de las garras de una verdadera intrigante. El hecho de que Athalie hubiera despreciado a su amigo venía a sumarse a la desconfianza que el joven vizconde sentía hacia ella. Como le tenía un afecto sincero a Lord Ravenscar, se alegraba de que se hubiera salvado de un matrimonio que, de todos modos, habría resultado desastroso. El amor es proverbialmente ciego, y Trent no se había dado cuenta de que Athalie, a pesar de haberle dicho que le amaba, coqueteaba con todos sus amigos y se lanzaba a conquistar el corazón de cuanto hombre aparecía en su círculo social. Era el tipo de mujer, pensaba el vizconde, incapaz de conformarse con un solo hombre, y que siempre gozaría al verse perseguida por una docena de pretendientes sin importarle quién resultara lastimado en el proceso. Pero salvar a Lord Ravenscar de Athalie había sido una cosa, y otra muy diferente complacerle en lo que él había pedido en un momento de desvarío, causado por el despecho y los vapores del alcohol, unirse de por vida a la mujer más fea de Londres. El vizconde sentíase abrumado por lo sucedido, y trataba de encontrar alguna salida para librar a su amigo de aquel embrollo, mas no hallaba ninguna. El día anterior por la mañana apenas pudo sostenerse en pie. Había ido a ver al honorable Joshua Meading para averiguar si era válida una ceremonia que se había llevado a cabo de manera tan absurda. Joshua, quien también se encontraba sobrio ya, pero un poco agresivo, se había mostrado ofendido ante la insinuación de que pudiera haber hecho algo ilegal. Desde luego, hoy debo registrar el matrimonio, dijo. Este fue perfectamente legal, y nada puede deshacerlo, como no sea un acta del Parlamento.
Mas luego el vizconde Garson, queriendo ratificar las palabras de su amigo Joshua, había hecho investigaciones por su cuenta. Aunque todo matrimonio debía ser registrado en cuanto tuviese lugar, la ley de 1754 insistía en que, incluso sin este requisito, los lazos adquiridos eran definitivos y la ceremonia había sido oficiada por un clérigo que hubiera tomado las santas órdenes. Tendremos que sacar el mejor partido posible de la situación, se dijo el vizconde con tristeza. Y como era imposible mantener las cosas en secreto, solo restaba hacer frente al problema con dignidad. Él mismo envió un suelto a la Gaceta informando que el matrimonio había tenido lugar en la más completa intimidad, debido a que la desposada se encontraba de luto. Recordaba haber notado que Romara iba vestida con un sombrío traje negro, y que tanto la capa como el sombrero que llevaba, así como su bolso, eran negros. Nadie, se dijo, usaría ropas tan lúgubres sin tener una razón, y como el matrimonio se había llevado a cabo tan subrepticiamente, ello daría lugar a especulaciones, a menos que se proporcionara una excusa plausible. Sin embargo, cuando él y Lord Ravenscroft se dirigían hacia el parque, montando los briosos caballos que tanta envidia causaban a sus conocidos, el vizconde pensó que nada podría aliviar la desagradable y difícil situación en la que se encontraba su amigo. Romara se movió y al tratar de abrir los ojos advirtió que uno de ellos lo tenía cubierto con una venda. Una mujer que se encontraba cosiendo junto a la ventana se acercó al lecho en cuanto vio que la joven se removía. —¿Está usted despierta, milady? —preguntó. —¿Puede oírme? Romara apenas pudo contestar a través de sus labios hinchados y doloridos. —¿Dónde estoy? —Permanezca callada un instante, milady —repuso la mujer con voz serena—, y trate de tomar esta medicina que el doctor le ha recetado. Vació el líquido de un frasco en una cuchara y con mucho cuidado acercó ésta a los labios de Romara. Aunque la mujer era muy cuidadosa, Romara sintió un intenso dolor al rozar la cuchara a su boca. No obstante, se obligó a tragar la medicina. Aquella sustancia dulce y pegajosa le suavizó enseguida la garganta. Miró a la mujer desconocida que se inclinaba sobre ella y se preguntó quién sería. —¿Dónde estoy? —logró repetir. —En un lugar seguro y en buenas manos —le dijo la mujer, tranquilizándola—. Duerma, milady, y cuando vuelva a despertar se lo contaré todo. Romara tenía la impresión de que se encontraba envuelta en serios problemas, pero ahora obedientemente cerró el único ojo a través del cual podía ver y cayó en un profundo sueño, propiciado por el sedante que la medicina contenía. Al despertar, advirtió que era de noche y que las cortinas estaban corridas. Ardía una vela en la mesita y su luz permitió observar la habitación donde se encontraba, que no le era familiar. Estaba lujosamente amueblada y era mucho más impresionante que su propio dormitorio. Pero si no estaba en su casa, ¿dónde se encontraba? No estaba sola. Sentada en un sillón frente a la chimenea, vio a una mujer. No se trataba de la misma de antes, sino de otra más joven, tocada con la cofia característica de las doncellas. Arrellanada en el sillón, se había quedado dormida. Romara se alegró de no tener que hablar con ella por el momento. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué estaba lastimada de una parte de su rostro? Muy lentamente el recuerdo de los acontecimientos volvió a su cerebro a través de una espesa neblina. Ella había llegado a la casa de la calle Curzon, donde había visto a su hermana Caril. Esta le había dicho que esperaba un hijo. Volvió a su mente el rostro furioso de Sir Harvey al abofetear a Caril. Le pareció escucharle de nuevo lanzando maldiciones contra ella mientras se le acercaba amenazador. Ahora comprendía por qué tenía el rostro vendado. Sir Harvey la había golpeado sin compasión. No podía recordar lo que había sucedido después. Solo sabía que se había sumido en medio de intensos dolores en la oscuridad y el olvido. Tal vez me encuentre en la misma casa que Caril, pensó. Y aunque anhelaba ver a su hermana, le aterrorizó la idea de que Sir Harvey pudiera golpearla de nuevo. Como le dolían mucho los labios, sacó una mano de entre las sábanas y la posó sobre ellos con cuidado. Podía sentir que estaban hinchados, y también le dolía una mejilla que estaba cubierta por un parche.
Si me ha hecho esto a mí, ¿qué no le habrá hecho a Caril? Pensó terriblemente asustada. Quería correr al lado de su hermana y tratar de protegerla, pero le era imposible moverse. Le dolía terriblemente la cabeza y se sentía muy débil. Debo levantarme rápidamente, pensó, más en contra de su voluntad. Mas en contra de su voluntad volvió a quedarse dormida. Pero debo levantarme, debo hacerlo, insistía Romara. Sir William Knighton, el médico de Lord Ravenscar, la miró compasivamente. Es demasiado pronto, dijo, demasiado pronto. Ha sufrido usted una seria conmoción cerebral y ha permanecido inconsciente por 3 días. ¿3 días? Exclamó Romara. No puede ser verdad. Se golpeó la cabeza contra algo extremadamente duro, contestó el médico. El pavimento, según tengo entendido. ¿El pavimento? Repitió la joven asombrada, y Sir William se apresuró a decir: No se preocupe ahora. Quédese quieta y trate de dormir. Volveré mañana. El médico salió de la habitación, pero Romara le oyó hablar en voz baja en el corredor con la mujer que se llamaba, según había podido saber, señora Fellows. Cuando ésta volvió a entrar en la habitación, se acercó a Romara preguntando: ¿Necesita algo, milady? Sir William ha indicado que debe usted beber muchos líquidos y aquí le traigo un zumo de limón recién hecho. Gracias, contestó Romara con voz débil. La señora Fellows le levantó la cabeza con cuidado y Romara bebió del vaso, notando que ya no le dolían tanto los labios como el día anterior. Cuando la señora Fellows volvió a colocarle la cabeza en la almohada, Romara le dijo: Usted me llama milady. Temo que está usted en un error. Mi nombre es Romara Shaldon, señorita Shaldon. Para su sorpresa, la señora Fellows dijo: Su señoría, Lord Ravenscar me indicó que le dijera si me preguntaba que ahora es usted Lady Ravenscar. Romara la miró llena de sorpresa, con su único ojo sano, diciéndose que debía tratarse de un caso de identidad errónea. Quien la hubiera llevado allí sin duda la había tomado por otra persona. Mi nombre es Romara Shaldon, repitió, y no conozco a Lord Ravenscar. La señora Fellows colocó una silla junto al lecho y se sentó. ¿Se siente bastante bien para escuchar la verdad, milady?, preguntó. Sí, por supuesto, dijo Romara. Me siento mucho mejor. En realidad quiero levantarme porque hay algo muy importante que debo hacer, pero el doctor no me lo permite. Todos tenemos que hacer lo que Sir William ordena, milady, contestó la señora Fellows. Es el doctor de Su Alteza Real el Príncipe de Gales, nada menos. No hay mejor médico que él en todo el país. Como un relámpago pasó por la mente de Romara la idea de que aquel médico debía ser muy caro, pero en voz alta dijo: ¿Iba usted a decirme la verdad, señora? Hable. ¿Por qué me encuentro aquí? Sí, milady, verá. Las cosas sucedieron así. Le explicó con algunos titubeos cómo la habían encontrado los amigos de Lord Ravenscar, tirada en la calle frente a la casa de al lado. Le explicó que debido a una apuesta los caballeros la habían conducido a la casa donde ahora se hallaba. Se trataba de encontrar a una novia para su anfitrión, Lord Ravenscar, quien había sido plantado por una mujer muy hermosa, que era la sensación de la sociedad. La señora Fellows sabía que los caballeros, encabezados por el vizconde Garson, andaban buscando a la mujer más fea de Londres, pero se abstuvo de repetirlo. Se limitó a decir que su señoría, a fin de vengar la ofensa recibida, había decidido casarse con alguien antes de que se anunciara el compromiso de la señorita Bray con el marqués de Chester. Romara la escuchaba horrorizada. «¿Me está usted diciendo?» murmuró por fin en voz baja, que estoy casada con ese caballero, Lord Ravenscar. Así es, milady. Romara sintió que la cabeza le daba vueltas y creyó por un momento que deliraba. Aquella historia no podía ser cierta. Pero la señora Fellows, que además tenía el aspecto de una persona respetable, parecía estar segura de lo que decía, y no era probable que hubiera inventado una historia tan fantástica, a menos que se lo hubieran ordenado. ¿Lord Ravenscar le ha pedido que me cuente esto?, preguntó Romara. Creo que a mi lord le causaba cierto embarazo tener que decírselo por sí mismo.
La señora Fellows movió la cabeza pesarosa. Su señoría siempre ha tenido el genio vivo, aunque jamás había habido en este mundo un caballero mejor que él. Pero cuando tiene uno de sus ataques de furia, no hay manera de contenerle. ¿Uno de sus ataques de furia?, repitió Romara asustada. Le viene de familia, milady, una especie de maldición de los Ravenscar, que se quiere llamarlo así. El caso es que se pueden poner muy enfadados a veces. Sin embargo, jamás imaginé que su señoría llegara a cometer una locura como esta. Jamás, esa es la verdad. ¿Y qué va a suceder ahora? ¿Qué puedo hacer acerca de esto?, preguntó Romara desconcertada. Hablaba con el tono asustado de una criatura, y ello despertó el instinto maternal de la señora Fellows. Por ahora no se preocupe, milady, dijo. Las cosas se arreglarán cuando se sienta mejor, y a su señoría se le ocurrirá algo. De eso puede estar segura. ¿Dice usted que fue un clérigo de verdad quien nos casó? Así es, milady. El honorable Joshua Meading fue ordenado hace varios años, pero no tiene parroquia y no se comporta como corresponde a un clérigo, aunque sea inconveniente por mi parte decirlo. Romara pensó entonces que aquello era como una loca pesadilla. Deseaba orar para que así fuera, y para descubrir, al despertar, que todo había sido producto de su imaginación. De inmediato sus pensamientos volaron hacia Caril. ¿Qué habría pensado su hermana al ver que Sir Harvey la golpeaba y la arrojaba después a la calle, haciéndola rodar por la escalera? Recordó con toda claridad que Caril había gritado. La escuchó antes de que el dolor le hiciera perder el conocimiento. Alargando una mano la puso sobre el brazo de la señora Fellows. ¿Cree que podría usted hacer algo por mí?, preguntó. Haré cualquier cosa que esté a mi alcance, milady. Entonces, ¿podría averiguar, sin que nadie más se entere, si la señora que vive en la casa de al lado se encuentra bien? La mujer la miró con extrañeza. Es la casa de Sir Harvey Wishbold, agregó Romara. Pero nadie debe saber quién se lo pregunta, y sobre todo es preciso que Sir Harvey ignore que estoy aquí. Hablaré con el señor Hagnett, el ayuda de cámara de milord, prometió la señora Fellows. Es muy amigo del mayordomo de esa casa, y sin duda podrá averiguar fácilmente lo que milady desea saber. Entonces, hágalo, por favor. Hágalo tan pronto como sea posible, suplicó Romara. Debo averiguar cómo está la señora. 2 horas más tarde su cuidadora le llevaba la información requerida. El señor Hagnett ha hecho averiguaciones, le dijo. No tiene milady de qué preocuparse. La señora está en buenas condiciones de salud y no ha tenido a la casa ningún doctor. Eso significaba que Caril no estaba enferma, pensó Romara, pero recordó la forma en cómo la trataba Sir Harvey. Al mismo tiempo estaba segura de que los sirvientes debían estar bien informados. Si ellos aseguraban que su hermana se encontraba bien, ello significaba que a Caril no le había afectado gravemente la conducta de Sir Harvey. Pero Romara comprendía que la señora Fellows tenía algo más que decirle. ¿Qué sucede?, preguntó. El señor Hagnett se ha enterado de que la señora no es muy feliz, milady. Llora mucho, sobre todo cuando está sola, y Sir Harvey no se encuentra en casa. He de levantarme a pesar de lo que diga Sir William, exclamó Romara. Si sigo acostada me pondré tan débil que tardaré muchos días en poder ponerme de pie. Pero Sir William ha dicho, milady. No me importa. Quiero que me ayude a levantarme de la cama esta tarde, señora Fellows, de modo que mañana ya esté lo suficientemente fuerte como para convencerle de que me deje vestir y bajar. Al ver a Romara tan decidida, la señora Fellows, aunque reacia, le ayudó a levantarse de la cama y a ponerse de pie. A Romara le sorprendió notarse tan débil y tan valiente. Pensó que no podría ayudar a Caril a menos que recuperara las fuerzas. Apoyándose en el brazo de la señora Fellows, logró cruzar la habitación y sentarse en un sillón junto a la ventana. Al hacerlo, vio su imagen reflejada en el espejo del tocador y, horrorizada, lanzó un grito. «Milady, no se altere por eso», le aconsejó suavemente la señora Fellows. «Su rostro está muy lastimado. Pero Sir William dice que fue una gran suerte que no se rompiera la nariz ni perdiera ningún diente». «¿Tiene un espejo de mano?», preguntó Romara.
Hay uno en el tocador que perteneció a la madre de milord, contestó la señora Fellows. Como milady no traía nada consigo, las cosas de la madre de su señoría nos han servido de mucho. Por primera vez Romara recordó que había dejado su baúl en la casa de su hermana. Es muy bondadoso de su parte, dijo, pero yo tengo un baúl con todas mis cosas. Entonces podría enviarse un carruaje a buscarlo, milady, dijo la señora Fellows. Romara titubeó un momento antes de decir, en realidad, el baúl está en la casa de al lado, pero no quisiera que Sir Harvey se enterara de mi paradero. Comprendo, milady, contestó la señora Fellows, pero estoy segura de que el señor Hacknet podría arreglarlo todo muy discretamente. Me harían ustedes un gran favor, dijo Romara. Se preguntó si debía enviarle una nota a su hermana, pero enseguida pensó que si caía en las manos de Sir Harvey, éste extremaría su crueldad contra ella. Estaba segura de que, como él había querido ocultar sus relaciones con Caril, no deseaba que Lord Ravenscar supiera de su existencia. Si llegaba a enterarse de que Romara se encontraba tan cerca y de que se había casado con su vecino, descargaría sin duda su furia en Caril. Tengo que salvarla de algún modo, pensó Romara. Pero cuando la señora Fellows le entregó el espejo, se preguntó si podría alguna vez salir de nuevo a la calle o ser vista en público. Su rostro estaba irreconocible. El ojo se encontraba mejor, pero aún se veía ligeramente hinchado y con un cerco morado. Su nariz, normalmente pequeña, tenía el doble de su tamaño habitual, y sus labios se encontraban partidos en el centro. Cuando la señora Fellows le quitó un momento el parche, a fin de curarle la herida de la mejilla, Romara observó el profundo corte que le había hecho la sortija de sello de Sir Harvey. «Tengo un aspecto horrible», exclamó en voz baja y compungida, pues apenas se reconocía. «Todo desaparecerá, milady», contestó la señora Fellows. «Ya está mucho mejor. La inflamación ha ido reduciéndose día a día». Con aire resuelto, Romara echó a un lado el espejo. Ahora no importaba su aspecto, pensó, sino ayudar a Caril. Vaciló un momento antes de decir, «¿Cree que sería posible que yo hablara con Lord Ravenscar?» «Sí, por supuesto», se apresuró a decir la señora Fellows. «Su señoría ha preguntado por milady todos los días». «Entonces, si usted me hiciera el favor de ponerme algo encima», dijo Romara, «y arreglarme un poco el cabello, tal vez pudiera hablar con él un momento». Personalmente no sentía el menor deseo de ver a Lord Ravenscar, y estaba segura de que él tampoco le interesaba verla. Sin embargo, ni los sentimientos de él ni los de ella tenían la menor importancia junto al sufrimiento de Caril ante el hecho de que, 2 meses más tarde, su hermana iba a tener un hijo sin apellido. La señora Fellows le llevó una bata de terciopelo azul adornada con encaje veneciano, la más bonita que Romara había usado en su vida, y le cubrió las rodillas con una mantita de armiño que, según dijo, había pertenecido también a la difunta Lady Ravenscar. Después arregló un poco el cabello que asomaba bajo el vendaje. Romara sintió un fuerte dolor cuando le tocó la cabeza, debido al fuerte golpe que había sufrido en la parte superior al caer sobre la acera. Pero la señora Fellows tuvo mucho cuidado, y le dijo al terminar, «¿Puedo llamar ahora a su señoría, milady? Creo que está en casa». «Por favor, suplíquele que venga a verme», contestó Romara, añadiendo, «¿Podría correr las cortinas un poco? La luz es muy fuerte y me duele el ojo». Se trataba en realidad de una excusa, pues se daba cuenta del mal aspecto que tenía, y pensaba que si a ella le había impresionado a aquel hombre que la había convertido en su esposa, podría horrorizarle. Pero de inmediato se dijo que no le importaba en absoluto cómo se la veía, ni lo que él pensara. Aquel Lord Ravenscar debía ser un personaje tan despreciable como Sir Harvey, o más aún, quizá, si se tomaba en cuenta que había actuado de manera tan vergonzosa y que al emborracharse había perdido todo sentido de la decencia. Romara había escuchado desde luego la historia que corría acerca de la forma desordenada en que jugaban y bebían los Bucks y los Bews, alentados por la conducta del propio príncipe de Gales. Toda Inglaterra sabía que el príncipe estaba tan borracho la noche de su boda que se cayó en la chimenea. El país entero estaba informado no solo gracias a los chismes, sino especialmente por los caricaturistas,
de que los amigos más queridos del príncipe de Gales bebían en exceso y se comportaban de manera escandalosa cuando estaban borrachos. Romara había oído hablar de las carreras de obstáculos en las que todos los contendientes iban en camisa de noche, de los serenos que eran asaltados por caballeros borrachos, de las miles de libras que éstos gastaban por no saber qué hacer con su dinero en apuestas extravagantes. Sin embargo, jamás había sabido de nadie que se casara para ganar una apuesta, y menos que lo hiciera un hombre que no parecía tener necesidad de dinero. El dueño de aquella casa pertenecía sin duda a la clase de jóvenes de los que su padre solía hablar con desprecio. Tal vez fuese también un libertino, como con tanta razón había considerado el general a Sir Harvey. Sin embargo, si existe alguna decencia en él, se dijo Romara, debo convencerle para que ayude a Caril. No existe nadie más a quien pueda recurrir. Al mismo tiempo temía que al hombre que le había hecho su esposa no le preocupara otra cosa que su propio placer. Se preguntó cómo podría solucionar la difícil situación en que se encontraba, pero eso era algo que tendría que dejar para más tarde. El problema de Caril era más urgente y exigía toda su atención de momento. No era probable que a hora tan temprana Lord Ravenscar se encontrase borracho. Recordó que la señora Fellows había dicho acerca de los arranques de ira de su señoría, y esperó que aquel día se encontrase de buen humor. Mentalmente le resultaba fácil analizar las cosas con tranquilidad y sensatez, pero su corazón latía lleno de temor. Sentía la boca seca y las manos temblorosas. Al cabo de unos minutos que a ella le parecieron eternos, escuchó voces cerca de la puerta. Reconoció la de la señora Fellows y oyó que otra, profunda y masculina, le contestaba. Romara contuvo el aliento cuando la puerta se abrió. Su señoría, anunció la señora Fellows sencillamente, y un hombre entró en la alcoba. Romara no se había preguntado qué aspecto tendría Lord Ravenscar, aunque estaba segura de que se trataba de un hombre libertino y tal vez de rostro rubicundo como Sir Harvey. Pero cuando vio a Lord Ravenscar se dio cuenta de que no encajaba en tal descripción. Era un hombre alto y fuerte, de hombros anchos e innegablemente apuesto. Su atuendo era discreto y refinado, a tono con lo impuesto por el viudo Brummel, quien insistía en que la ropa no debía eclipsar al hombre, sino ser complemento de su personalidad. Lord Ravenscar atravesó la habitación. Romara no tuvo valor para afrontar su mirada horrorizada, ni el disgusto que sin duda experimentaba al verla, por lo que bajó la vista y no dijo ninguna palabra. «Me ha pedido que viniera a hablar con usted», dijo Lord Ravenscar. «Sí», musitó Romara. Le era difícil pronunciar incluso esta sencilla palabra. «He preguntado diariamente si eso era posible», murmuró él, «pero tengo entendido que Sir William lo había prohibido». «Pero yo debía verle», contestó Romara. «Hay algo que quiero pedirle». «Lo comprendo perfectamente», contestó Lord Ravenscar, «y deseo desde luego pedirle disculpas». No, por favor», interrumpió Romara levantando la mano. Observó que él se sorprendía ante su actitud, pero como no respondiera, ella continuó diciendo: «No quiero hablar de mí misma. Eso puede esperar, pero necesito su ayuda urgentemente». Lord Ravenscar ocupó un asiento frente a Romara. «Por supuesto que le ayudaré si me es posible», dijo, «pero me temo que este enredo». «No se trata de eso», interrumpió de nuevo Romara. «Es acerca de mi hermana». Lord Ravenscar levantó las oscuras cejas, como si no le pareciera pertinente que ella estuviera preocupada por su hermana, en lugar de pensar en el asunto que a ambos les interesaba. «¿Su hermana?» «Sí, vive en la casa de al lado con Sir Harvey Wishbolt». «Así que era su hermana a quien usted había ido a ver cuando él la trató de manera tan cruel». «Sí, se puso furioso porque ella me había mandado llamar», explicó Romara. «Mi hermana no se lo había dicho a él. Me echó a la calle». «Eso tengo entendido», dijo Lord Ravenscar secamente. El tono de su voz revelaba más elocuentemente que sus palabras que condenaban la conducta de Sir Harvey. Romara se sintió alentada a proseguir, suplicante. «Por favor,
¿Ayudará a mi hermana Caril, puesto que yo estoy incapacitada para hacerlo por el momento? ¿Qué sugiere que haga?, preguntó Lord Ravenscar. Sacarla de ahí. Sir Harvey la maltrata. Le pegó estando yo presente. Siempre he pensado que es un individuo sin escrúpulos, y su conducta hacia usted, así como lo que me dice sobre su hermana, confirma mi opinión. Se detuvo un momento y, frunciendo el ceño, preguntó: ¿Está segura de que su hermana quiere irse? Romara repuso con esfuerzo: Ese hombre convenció a Caril para que se fugara con él, después de que mi padre le prohibiera entrar en la casa. Supongo que prometió casarse con ella, ¿no es así? Romara trató de asentir con la cabeza, pero ello le causó dolor, y hubo de contener un gemido. Sí, se lo prometió no una sino docenas de veces, y Caril estaba tan enamorada de él. Como advirtió la expresión desdeñosa de Lord Ravenscar, se apresuró a añadir: Mi hermana no había conocido nunca a un hombre como él. En realidad, aunque era muy bonita, había muy pocos caballeros en Huntingdonshire para decírselo. Así que Wishful la conquistó sin dificultades, dijo Lord Ravenscar con cierto matiz de desprecio en su voz. Estoy seguro de que esta no es la primera vez que se comporta de ese modo. Yo estaba segura, aunque mi padre me prohibió comunicarme con ella, de que Sir Harvey se había casado con Caril, dijo Romara. Difícilmente se puede esperar que un sinvergüenza de esa calaña cumpla su palabra, pero si su hermana quiere dejarle, ¿por qué no lo hace? La tiene virtualmente secuestrada, está prisionera en la casa y... Hubo un momento de silencio, y Lord Ravenscar vio que el color afloraba al rostro de Romara. Y ella va a tener un niño, terminó Romara en un susurro. Me lo imaginaba. Lord Ravenscar dijo esa frase en un tono tan sarcástico que Romara pensó desesperada que se negaría a intervenir. Por favor, tiene que ayudarla, suplicó. No tengo a nadie más a quien pueda pedírselo. Mi padre hubiera manejado a Sir Harvey de manera muy efectiva, pero él ha muerto. La pregunta le parecerá un poco extraña, dijo Lord Ravenscar. ¿Pero podría decirme quién es usted y quién era su padre? Mi padre era el general Sir Alexander Sheldon, dijo Romara, advirtiendo que Lord Ravenscar la miraba con gran asombro. ¿Su padre fue el comandante de los guardias del 10º regimiento de dragones ligeros? En efecto. Pero si yo servía a sus órdenes, exclamó Lord Ravenscar. ¿Cómo es posible, en nombre del cielo, que el general permitiera que un hombre como Wishful tuviera la más ligera relación con sus hijas? Caril le conoció porque un vecino se lo presentó. Luego, cuando él fue a visitarla, le envió flores y le escribió cartas de amor, y papá le prohibió que se acercara siquiera a la casa. Esa actitud me parece más acorde con el carácter de su padre, comentó Lord Ravenscar. Pero Sir Harvey convenció a Caril para que se siguieran viendo en secreto, añadió Romara. Estoy seguro de que supo ser muy persuasivo. La voz de Lord Ravenscar estaba llena de sarcasmo. Por favor, comprenda, suplicó Romara. Caril no había conocido a nadie como él. Se sintió hipnotizada. Y ahora va a tener un hijo suyo. Dios sabe lo que su padre pensaría de ello si estuviera vivo. Creo que papá habría matado a Sir Harvey o le habría obligado a casarse con Caril para darle un nombre a su hijo. Lord Ravenscar la miró asombrado. ¿Eso es lo que su hermana quiere? Creo que está demasiado trastornada y llena de miedo para saber lo que desea realmente. Solo pude verla un momento, pero me dije que Sir Harvey está furioso con ella porque va a tener un niño, y que hace todo lo posible para que nadie lo sepa. No me sorprende. Caril piensa también, continuó Romara en voz baja, que Sir Harvey ya está cansado de ella y que anda interesado en otra mujer. La boca de Lord Ravenscar se apretó con disgusto. Tras una breve pausa dijo: ¿Quiere dejar este problema en mis manos? Creo que será conveniente discutirlo con un buen amigo mío. Pero, ¿hará algo pronto?, inquirió Romara llena de inquietud. Tan pronto como sea posible, prometió Lord Ravenscar. Hay que conseguir que ese sujeto pague muy cara sus bajezas. ¿Qué hizo usted para provocar su ira? Únicamente decirle lo que pensaba de él.
Lord Ravenscar se echó a reír. Como buena hija de su padre, era lo que podía esperarse de usted, pero tal vez no fuese muy prudente dadas las circunstancias. Oh, no pude contenerme. Ese hombre le pegó a mi hermana porque ella me había pedido que viniera. Luego me golpeó a mí brutalmente. De lo que ocurrió después, no recuerdo nada. Es lo que sospechaba, dijo Lord Ravenscar, desviando la mirada. Pero supongo que la señora Fellows le habrá dicho lo que sucedió en realidad. Sí, ella me lo contó. Como ha sugerido usted al principio, discutiremos eso después. Resolver el problema en que su hermana se encuentra es lo primordial. Gracias, muchísimas gracias por decirme que tratará de ayudarle, exclamó Romana. ¿Cuándo espera su hermana ser madre? De nuevo se ruborizó la joven. Piensa que será dentro de 2 meses, contestó, pero podría ser antes. Entonces, hemos de actuar con rapidez. ¿Está segura de que será conveniente para su hermana casarse con ese cerdo? Romana se alzó de hombros desalentada. Sea cual sea su condición moral, es el padre del niño. ¿Cómo podría mi hermana soportar el estigma de tenerlo sin estar casada? Si la lleva a casa, suponiendo que Sir Harvey me permitiera hacerlo, tendríamos que dar alguna explicación a los vecinos. Comprendo, dijo Lord Ravenscar. Déjelo todo en mis manos. Le prometo que pensaré todo esto con mucho cuidado y ya se me ocurrirá alguna solución. Gracias, es muy amable de su parte. Temí que no comprendiera lo importante que es. Lo entiendo, y quizá ese sea un punto a mi favor. Temo que no encontrará muchos más. Le dedicó una sonrisa y se dirigió hacia la puerta, mas antes de salir se volvió para decir con voz sorprendentemente amable: Dese prisa en ponerse bien. Tengo la impresión de que va a necesitar todas sus fuerzas para la batalla que se avecina. Llegamos al fin del capítulo 2 de la novela Odio y Pasión de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.